Buenos días, estudiantes de Principios y Valores Democráticos. Bienvenidos entonces a su asignatura. Mi nombre es Ruy Estela Romero. Bueno, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Penal y tengo una maestría en Propiedad Intelectual y Derecho a las Nuevas Tecnologías. Entonces, con ustedes pues adelantaremos esta asignatura. Hoy comenzamos un poquito más tarde, a las 8:44, pero pues inicialmente siempre lo haremos a las 8:30. Recuerden que ustedes se pueden conectar y ver ese video posteriormente, pero igual pueden conectarse pues para participar dentro de las clases, entonces no hay como ningún problema. Bueno, de la clase les quiero decir que dentro de la plataforma pues está dividida en 3 momentos. En el primer momento vamos a ver esta clase, digamos que está orientada, el objetivo principal es el tema de fortalecer las competencias ciudadanas que son importantes para la formación y para el cumplimiento, digamos, de la misión institucional, como es la formación de personas, pero también de ciudadanos responsables que puedan vivir dentro de la, en desarrollo, con buena cultura a nivel de normas y obviamente que podamos algún día lograr la paz en Colombia. Por eso el gobierno nacional pues se ha preocupado porque esas asignaturas hagan también como competencias ciudadanas que también les pueden servir para la presentación del saber pro. Entonces por eso muchos de los contenidos que vamos a ver aquí pues se refieren a esos, digamos, parámetros que ha establecido el gobierno para estas pruebas de saber TIT o saber pro que vayan a presentar en un futuro. El contenido entonces de la asignatura está dividido en 3 momentos grandes. En el primero de ellos vamos a ver la parte un poquito de la historia de la Constitución del 91, cómo surge, todo eso que es más o menos lo que vamos a ver en el día de hoy. Posteriormente vamos a ver los principios democráticos que son la base de la misma Constitución política. En el momento 2, bueno, finalizando el momento 1, entonces encontrarán una evaluación que ustedes pueden presentar en el aula. Consta de 5 preguntas, la pueden hacer en 1 hora y solo tiene un intento. Entonces tienen que leer muy bien la pregunta para pues, poder contestar bien el examen. Por favor, estar pendiente de las fechas. Creo que la primera se habilita el 9, 10, 11, 12 al 13 de septiembre. Entonces, por favor, no dejar pasar las fechas, porque una vez que las deje pasar, pues la nota que le corresponde es 1, porque pues ustedes tienen que estar pendientes de la plataforma. Entonces, las fechas, digamos que no son negociables dentro del acuerdo que celebramos, digamos como pedagógico. Ahí están, usted tiene toda una semana, entonces pues ya decir que no lo puedo presentar en toda una semana, pues la verdad es un poquito pues salido del tiempo, ¿no? A menos de que realmente usted tenga una excusa totalmente válida en la cual pues la tendrá que presentar ante el respectivo coordinador o decano de su facultad. Para nosotros poder habilitar la plataforma, porque pues son 5 o 6 días que permanece abierta el examen. Igualmente, en el segundo momento, lo que vamos a mirar nosotros es una parte muy importante que nos forma como ciudadanos y es la parte de los derechos fundamentales. El conocer, el saber que tenemos este tipo de derechos, pues permiten que todos los ciudadanos podamos ejercer mejor nuestra ciudadanía. Entonces vamos desde el derecho a la vida hasta el derecho en sí fundamental, que es tener este tipo de conocimientos a través de las instituciones educativas, pues todos hacen parte de sus derechos fundamentales. Para el cierre del segundo momento también está previsto hay 2 actividades, una que no es calificable, es un crucigrama que le ayuda como orientarse para el parcial. Y en el segundo parcial, pues también será una evaluación, lo mismo, tiene 5 preguntas, más o menos es de 1 hora, y lo que tienen que hacer pues contestarla en el rango de tiempo también previsto para ello, que más o menos está para mediados del mes de octubre. Entonces ahí en las plataformas a ustedes les salen las fechas, tienen que estar pendientes, yo voy a estar pues diciéndoles antes del examen, pues muchachos, tengan cuidado. Por ejemplo, aquí ya para dentro de semanas ya están en parcial. Entonces, pues, el que no haya entrado, como a veces pasa que se entran a la cuarta, quinta, sexta semana, pues ya para que si ya tienen los 2 parciales perdidos. Para el último momento, pues está previsto el tema de las acciones constitucionales. Este es uno de los grandes cambios que ha tenido esta Constitución,
que es precisamente el hecho de poder incorporar nuestras acciones para la protección de sus derechos. Entonces vamos a ver la tutela, el derecho de petición, el habeas corpus. Bueno, el habeas corpus lo veremos como derecho fundamental y las acciones de cumplimiento para cerrar así nuestra asignatura. También en ese momento habrá un examen final que comprende pues también las mismas 5 preguntas, tiene también un término de 1 hora, un solo intento, y ahí ya obtendrán las 3 notas que les podrán pues determinar si pasan esta asignatura o por el contrario pues deberán pues nuevamente repetirla, ¿verdad? Entonces, pues la invitación es que estén pendientes de las clases. Recuerden que ustedes se pueden conectar también por sus teléfonos, si están en el bus, en el carro, en sus oficinas o lo que sea, pues simplemente se conectan a través del Connect Adobe, que lo pueden descargar en sus celulares o en su computador y ahí pues escuchar la clase tranquilitos y participar a través del chat. Entonces, aquí en la parte digamos, derecha de sus pantallas, en la parte, ahí ustedes pueden activar el tema del chat y pues simplemente lo pueden participar, ¿no? No con audio, porque pues a veces, hoy por ejemplo, pues no tengo estudiantes, pero cuando se activan, entonces, pues ya hablar todos, pues se forma un problema, sobre todo por los ruidos externos, no tanto porque no puedan participar, sino pues por como los ruidos externos. Bueno, ok, niños, entonces vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es la parte, pues, de historia, un poquito del Estado Social de Derecho, que es algo que siempre tienen que conocer, sobre todo porque algunos de ustedes, pues, es como el primer acercamiento que tienen a la parte jurídica, pues, de sus programas. Y pues, realmente la parte jurídica es omnipresente, siempre está presente en todo lo que usted haga, en todo está presente. Entonces vamos a partir de ese concepto, vamos a partir del concepto de sociedad y en el concepto de sociedad pues lo que vamos a entender es que todos, pues las sociedades están formadas en este caso pues por seres humanos. Nosotros somos seres humanos que por naturaleza tenemos 2 características principales, como es que el hombre siempre tiene que vivir en sociedad, pero a la vez el hombre es un ser diferente, cada hombre es diferente. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos pues para que podamos vivir dentro de sociedades si somos diferentes? Entonces, a lo largo de toda la humanidad, el hombre ha buscado pues cómo convivir dentro de las sociedades. Teníamos los hombres cavernícolas que vivían dentro de sociedades, así sea en su pequeña caverna. Luego empiezan a fundarse cuando surge la agricultura, empiezan a fundarse las primeras sociedades, ya los pequeños, digamos, poblados. Y generalmente estaban, ustedes recordarán, a orillas de algunos ríos importantes. En la cultura pues, oriental lo veíamos como el río Rin, el Indo, el Tigris y el Éufrates, ¿cierto? Que eran como las cunas de las civilizaciones, estamos hablando de la parte europea y Asia. En nuestra parte, pues también, obviamente, nuestros pueblos muiscas, también ustedes lo recordarán, nosotros que estamos aquí en la sabana, pues también estábamos rodeados en ese tiempo de ríos buenos que eran como el río Bogotá. A lo largo de todo el globo terráqueo, digámoslo así, todas las civilizaciones han sido exactamente lo mismo. Pero para poder funcionar la sociedad, pues obviamente sí es necesario implementar una serie de reglas. Obviamente en las sociedades primitivas, pues las reglas eran básicas, eh, pues de la sana convivencia y pues realmente lo vemos actualmente. Esa sana convivencia les permitió llegar a estos pobladores indígenas, como es en nuestro país, pues hasta nuestros días, con su forma cultural. Ya digamos que la evolución del mundo de la llamada pues Europa occidental, como fue el Imperio Romano, entonces con el Imperio Romano sí surgen los grandes imperios, también está el Imperio Chino y otros imperios. Con estos imperios pues ya hay un líder que gobernaba la sociedad, que en el caso de Roma pues eran los famosos César, ¿no? Entonces los César eran los grandes directores del imperio, llamémoslo así, que pues se basaban mucho en la guerra y en la conquista de los territorios.
Posteriormente, ustedes, una vez que cae el Imperio Romano, se proyecta la Edad Media y con ella pues todo un tipo de Estado que se basaba más que todo en la parte del autoabastecimiento. El Estado feudal pues realmente se basa en el autoabastecimiento. Posteriormente surgen, una vez que digamos se acaba el Estado feudal, surge el Estado-nación, que es el Estado absolutista, que es la parte de los monarcas, los reyes, ¿cierto? Entonces, en los reyes también existían una serie de normas que obviamente eran implementados por el mismo rey. En esa época de la monarquía es que sucede en 1492 la conquista de América. Entonces, ustedes recordarán que Colombia fue colonizada, conquistada y colonizada por digamos que el reino de España a través de su reina Isabel y de Fernando de Aragón. Entonces ellos, pues obviamente ellos encomiendan a Cristóbal Colón para que pase y vaya y busque una ruta comercial que los condujera a India, que era una de las grandes potencias comerciales en ese tiempo, y que no querían utilizar el mar Mediterráneo por cuanto el mar Mediterráneo pues ya estaba, digamos, congestionado. Ay, perdón. Entonces Cristóbal Colón pues lo que llega a decirle a la reina Isabel es, no, yo de pronto puedo encontrar otra ruta que nos facilite el acceso a la India por mundos y territorios desconocidos. Como eran desconocidos, mucha gente pues no se quiso abarcar en las calaveras, ¿se acuerdan? La pinta, la niñera Santa María. Entonces pues la reina dio un decreto de condonación de pena a los presos que estaban en ese momento en las cárceles y pues ellos fueron los que llenaron esas embarcaciones, pues con tan mala suerte que lo que encuentran es América, realmente lo que encontraron fue en las Antillas, o sea, la isla que conocemos como República Dominicana, Haití, todo ese tipo de cuestiones, y se llamó en ese tiempo la isla de la Española. Ahí pues obviamente vienen los 4 viajes, el dominio pues español a América y la extracción económica de las riquezas, sobre todo pues en nuestro país. Esto pasó, ya saben todos, el 2 de octubre de 1492 y dura muchos, muchos siglos hasta 1819, el 7 de agosto que logramos nuestra independencia. Hay que recordar que la independencia, ustedes tienen un videíto ahí en el aula, pues no fue el 20 de julio de 1810, como algunos erradamente creen. Ese día fue un primer grito de independencia, pero que no se logró la independencia, precisamente porque se reconocía a un virrey, pues que no se puede hacer porque uno de los elementos del Estado no permite el reconocimiento de un tercero como, pues, digamos, emperador, monarca, rey o presidente de ningún otro Estado, porque entonces no sería un reino soberano, un Estado soberano. En 1819 entonces viene la independencia en España, de España por parte de la colonia del Nuevo Reino de Granada. Recordemos que en ese tiempo no éramos colombianos, sino pertenecemos al Nuevo Reino de Granada, o sea, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. Y pues la venta de Panamá fue mucho más adelante, en 1920. Ya para 1819, que fue nuestra independencia, había sucedido en el mundo algo muy importante que es la independencia de los Estados Unidos y también había pasado otro hecho que marca en toda la historia de la humanidad que es nuestra Revolución Francesa. Digo nuestra porque pues realmente digamos que el mundo entero cambia con este tipo de revolución, que es una revolución a nivel social y humana, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, ustedes recordarán, se da durante el reinado del rey Luis XV y María Antonieta, y lo que sucedió allí fue que la gente ya estaba aburrido, los franceses, pues frente a este estado totalmente absolutista, en donde el rey era el que mandaba, así mande mal, mande bien, pues el rey manda porque es el rey. Entonces ya habían surgido movimientos a nivel ideológico, como fue la Ilustración. Ustedes se acordarán de Juan Jacobo Rousseau con su tema del contrato social, del barón de Montesquieu con su trilogía del poder, ¿cierto? Muy basados en un libro anterior que era El Príncipe de Maquiavelo, en donde pues el dominio del poder, ¿cierto? Y el asunto del poder, pues era predominante y que hoy sigue hasta nuestros días, el tema de cómo el poder se maneja entre las sociedades.
Entonces, Rousseau, en su obra de Contrato Social, lo que habla es que el poder no debe estar en cabeza de uno solo, sino que debe ser un gran pacto social, un verdadero contrato social. Dentro de ese contrato social, que es lo que hoy llamaríamos la constitución política, pues se empieza a crear esa ideología pues en el pueblo francés, ¿no? No a nivel de la monarquía ni nada de esto, sino en el pueblo, y decir, pero si realmente pues todos hacemos parte de la sociedad, a todos se nos debería convocar pues, para las decisiones importantes, y realmente aquí el pueblo es el que es soberano. Al lado de Montesquieu, Montesquieu tiene la teoría, como les digo, de la trilogía del poder, es decir, el poder no se debe concentrar en una sola columna, digamos, si lo tomamos como columnas, no debe estar concentrado en una sola columna porque el poder lo que hace es enseguecer. Cuando usted tiene poder, pues cambia, ¿no? Es otra persona. El poder enseguece, embrutece, hace de todo. Entonces, Montesquieu decía, no, no pueden haber solo dos columnas, porque donde se peleen esas dos columnas, pues quedamos también como mal, ¿no? Entonces, la solución es hacer un estado donde hayan tres columnas, precisamente para que cualquier controversia o problema, pues entre las tres se puedan dirimir. Por eso generalmente cuando se habla de tribunales se habla de tres, ¿sí? Entonces, Montesquieu sacó esta teoría, Rousseau tenía sus teorías y el pueblo ya estaba cansado. Esa mezcla de situaciones, unido pues a muchas otras cosas ya tensionantes dentro de la sociedad, hace que en 1789 pues se produzca esta gran revolución. Como le dije, es una sociedad, es una revolución social, ¿no? No es como de pronto ustedes han escuchado hablar de las revoluciones industriales. No, en este caso es una de las grandes revoluciones sociales que fue en 1789. Con la Revolución Francesa, pues lo que cae es la monarquía, la corona. ¿Sí? Ustedes al sol de hoy se encuentran que en Europa el único de los grandes países europeos que no tiene todavía, que no tiene rey, es Francia. Francia no tiene reinado. Si ustedes ven España todavía tiene reyes, Inglaterra tiene leyes, Mónaco reyes, todos ellos, casi todos tienen reyes. Pero Francia, pues por eso es como la cuna verdadera de la libertad, la insignia de la libertad. Cuando termina la Revolución Francesa, entonces se expide una serie de normas, entre ellos uno muy grande que se llama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta Declaración Universal lo que se establece es que todos los hombres, en su primer artículo, nacen libres e iguales ante la ley. Obviamente decirle eso a usted hoy, pues seguramente usted va a decir, bueno, eso yo ya lo sabía. Pero cuando uno lo dice en 1789, lleno de monarquías por todo lado, y que alguien diga, uy, yo nazco igual que un rey, tengo los mismos derechos y libertades que un rey, pues eso absolutamente cambia todo. De esta primera declaración, pues en Colombia, recordemos que cuando nos independizamos, pues obviamente es independizarse de un reino que duró 3 siglos aquí metido, pues no es fácil también, ¿cierto? O sea, hacer nuevas instituciones, entender cómo vamos a hacer, pues obviamente también fue difícil. Ustedes se acordarán que durante todo ese proceso, digamos de 1819 a 1886, que es casi otro siglo, pues se produjeron varios cambios, se independizaron, también se separaron, digamos, del Reino de Granada, digamos, Venezuela tomó su forma, Ecuador su forma, Perú su forma, y Colombia, pues obviamente también, solo que Colombia en ese tiempo tenía Ecuador. Para 1886, pues está como presidente el señor Rafael Núñez, quien viaja a Europa y pues se trae todo ese tema tan bonito de el resultado de la Revolución Francesa y que en ese momento se denominaba el Estado de Derecho. Entonces, en un futuro, cuando les pregunten de dónde surgen en el mundo los estados de derecho, pues la respuesta correcta sería de la Revolución Francesa, ¿verdad? Cuando Rafael Núñez se trae todos estos ideas, se trae también esa constitución, esa declaración, y crea, implementa aquí en Colombia la famosa constitución de 1886. En 1886 pues se proclama una nueva constitución que decía pues que Colombia ya era una república unitaria de carácter democrática, bipartidista, solo existía el Partido Liberal y el Partido Conservador, y bajo la religión católica.
digamos que ese fue, y centralista. Ese fue, digamos que los parámetros que ustedes pueden observar en la Constitución de 1886. Lamentablemente, la Constitución de 1886 tenía una figura que se llamaba el estado de sitio. ¿En qué consistían los estados de sitio? El estado de sitio es cuando existen situaciones muy graves, económicas o de orden público o de seguridad, que atentan contra el buen funcionamiento del Estado. Entonces, el presidente podía decretar el estado de sitio y en ese momento, pues, aunque quedaban las tres ramas, la única que tenía, digamos, el poder total era la rama ejecutiva. Entonces, volvíamos como una especie de monarquía. Aunque habían jueces, habían congreso, pero digamos que ellos estaban como en un stand-by, mientras que la rama ejecutiva era la que tomaba las grandes decisiones. Entonces, el estado de sitio de nosotros se decretaría más o menos alrededor de la Guerra de los 1000 días, que fue por allá en 1901. Entonces, pues prácticamente siempre vivimos en estado de sitio. Entonces, realmente la Constitución de 1886 pues no surgió, pues no estuvo a la altura de todos los procesos históricos que sufrió Colombia. Recordarán que el gran proceso histórico, digamos la única guerra que ha asumido Colombia de frente, decir estamos en una guerra, fue precisamente la Guerra de los 1000 días, que será a comienzos del siglo XIX, en donde pues se enfrentan el poder. Recordaremos que en ese tiempo todavía estaban los rezagos del poder, digamos, de si Colombia era centralista, federalista. Entonces, como en la Constitución del 91 se decía que solamente podían haber dos movimientos políticos, que eran los nacidos de la ideología de Bolívar y Santander, como es el liberalismo y la parte conservadora, pues se genera una serie de, digamos, problemas entre los ciudadanos de aquel tiempo, que eran muy pocos realmente, y se genera esta guerra de los 1000 días, duró 1000 días. Una vez finalizada la guerra, pues obviamente viene una serie de, otra vez nuevamente, de organización, de mirar cómo vamos a salir de ahí, y comienzan a llegar las inversiones extranjeras, como es, por ejemplo, Estados Unidos, que ya era para ese momento una potencia, imagínense, por eso somos tan diferentes. Hay que recordar por qué somos diferentes con los Estados Unidos, porque a nosotros nos coloniza España y su economía era extractiva, o sea, a ellos no les importaba aquí pues nada más sino extraer, extraer, extraer. Lamentablemente acabaron con muchas comunidades indígenas. Dice que es una de las situaciones más violentas que sufrió la humanidad fue la conquista española, o sea, el acabar con los indígenas, todo ese tipo de cuestiones. Por el contrario, Estados Unidos fue colonizada por los ingleses. Los ingleses, cuando salen de Inglaterra, ellos no buscan colonizar, ellos lo que buscan es la tierra. Entonces ellos llegan a exterminar a todo el mundo que hubiera ahí en su nuevo territorio y a proclamar ese territorio como de ellos. Por eso Estados Unidos, hasta el sol de hoy, lo sabemos todos, es un país de inmigrantes, realmente nativos estadounidenses casi no hay. Muy pocos se puede decir. La mayoría pues son inmigrantes de Irlanda, Escocia, Inglaterra y otros países pues que llegaron por otras latitudes. En cambio en Colombia pues los españoles venían y ocurrió lo que se llamó el mestizaje. O sea, ellos violaban a las indígenas, posteriormente a la falta de mano de obra indígena, entonces trajeron a los africanos, pues precisamente como esclavos, y toda esa mezcla de culturas y de razas hace que nosotros seamos el producto de esa mezcla y mestizaje. Entonces, por eso nosotros somos tan diferentes a los de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos sigue siendo, si uno lo mira, Europa, pero Europa pues en América, más o menos. En cambio, nosotros no. Cosa diferente, usted ve para abajo Argentina, Chile, ellos son otro tipo de ciudadanos, ¿no? O sea, ellos son colonizados más por la parte itálica, Italia, entonces pues ellos todo también es diferente. Y por así pues ustedes saben que fue ya netamente por los portugueses, entonces todo ese vasto territorio de Brasil, realmente pues hasta en el idioma pues es diferente
a Colombia, ¿no? En Colombia pues sí somos como diferentes, porque todo eso nos pasó aquí, ¿no? El mestizaje, la colonización, la extracción, fuera de eso la religión católica, entonces pues una mezcla que nos hace ser la sociedad que somos actualmente. Pasa después de la guerra de los 2000 les decía, entonces viene la estructura, no había mucha gente, en ese tiempo no había tanta gente como ahora, había mucho campo, mucho territorio, entonces vienen las primeras empresas de Estados Unidos, como fue la industria bananera, ustedes recordarán eh, todo el tema del banano, del Urabá antioqueño, por eso tanta violencia en el Urabá, por la extracción, no por la extracción, no, por el cultivo y pues la producción del banano, siempre en concesión, ¿no? O sea, siempre le estaba dado territorios en concesión, hasta hoy lo hace con la parte minera, porque hoy en día somos un país minero. Ahí ocurre pues la llamada masacre de las bananeras, creo que fue más o menos en 1928, se empiezan a generar los primeros roces entre las empresas, que ya empezó a constituirse pues la parte empresarial con los empleadores, se forman los primeros sindicatos, los primeros roces. Para 1940 y pico, bueno, realmente desde esa época hasta el 48, nosotros vivíamos en un tira y afloje entre la parte política y entre la parte de la iglesia y la parte económica. Eso era lo que pasaba. Viene la venta del canal de Panamá o de Panamá y se viene un auge económico que permitió pues que las grandes ciudades que hoy, hasta el día de hoy, siguen siendo las únicas ciudades buenas que hay, pues tuvieran un auge, ¿no? Cuando uno habla de las grandes ciudades en Colombia, en un territorio tan enorme como es Colombia, pues fácilmente puede decir que está Bogotá, Medellín, Cali, y el resto son ciudades intermedias. ¿Sí? O sea, Bogotá, que es la gran mole, Medellín, que no se le queda atrás, Cali, que ya también está lo mismo. Y de resto, pues, si usted mira Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, pues claro, son ciudades grandes, no tan grandes como las otras, pero son ciudades grandes. Pero de resto, pare de contar. Entonces, por la parte del eje Capitolio de pronto hay un poquito, la parte de Ibagué, algunas ciudades pequeñas, pero de resto no hay como ciudades muy, muy grandes. De pronto en los llanos la más grande es Villavicencio, de resto son ciudades muy intermedias, pero que muchas son ciudades capitales. Entonces ahí ya se empieza a mirar cómo el país se va segmentando y pues obviamente hay un gran territorio sin que se tenga ni poder ni control sobre muchas cosas que las que hoy en día pues todavía suceden en nuestro territorio. Eh, Viene entonces la época de los 40 y viene lo que se conoció como la violencia. Entonces, no la violencia, sino la violencia en mayúscula porque es un periodo histórico colombiano. La violencia se caracterizó, pues obviamente, mm, por la, digamos, la incursión de los gobiernos conservadores en la presidencia, unidos pues con los otros poderes que era la policía y era el clero, y ellos pues iban contra los liberales, ¿no? Entonces veía las guerras surgieron los primeros grupos paramilitares que se llamaban los pájaros y chulavitas, contra pues la gente del liberalismo, muchos de ellos se refugiaron en los campos y entonces viene una violencia arraigada sobre todo en las partes rurales del territorio, como siempre ha ocurrido, que es en la parte rural. Para 1937 hay un presidente que es el presidente Guillermo León Valencia, que es el abuelo de la senadora Paloma Valencia. Entonces ya habían unos grupos de, digamos, gente rebelde que se había refugiado en Marquetalia. Ustedes recordarán que Marquetalia queda más o menos por el lado del Tolima. Este grupo, bueno, ellos estaban allá, eran campesinos, ya armados, en ese tiempo pues se manejaban armas de pisto, todo este. Habían grupos ya insurgentes como el Quintín-Lame, muchas veces eran grupos indígenas que luchaban por sus derechos y había como una especie de tregua en ese momento.
Pero el presidente León Valencia pues dijo, bueno, vamos a tomarnos Marquetalia y mandó al ejército a tomarse a Marquetalia, pero el ejército pues no conocía mucho el territorio de Ibagué, entonces lo que se hizo fue que rompieron la tregua, llamémosla así, los campesinos salen por todo el territorio y ahí se fundan las FARC, que es importante dentro de la historia de Colombia porque pues duraron casi, si fue desde el 37 y se logró su desmovilización en el 2018, pues calculen ustedes, más de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2017. Llevaba más tiempo de lo que decían que eran 50 años, ¿verdad? Las FARC entonces de ahí empiezan las guerrillas en Colombia. Las FARC, el Quintín Lame, el ELN, el LP, el ELP, luego el M-19, todas, bueno, realmente fue una incursión de grupos guerrilleros que se oponían obviamente a ciertos parámetros pues, de los gobiernos. En 1948, el 9 de abril, pues matan al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, que era uno de los grandes caudillos liberales, pues que lo que exponía era algo muy sencillo y es el tema agrario, que en Colombia siempre ha sido el gran problema, la tierra, y en ese tiempo pues la igualdad, ¿no? O sea, en Colombia siempre hemos tenido el problema de que el que es pobre y el que es rico es muy rico, pero no hay esa ese punto de equilibrio entre uno y otro. Y también en la economía, la corrupción, la clase política totalmente parcializada. Todo estamos hablando de 1948, o sea, nada que ver con lo que pasa en nuestra Colombia hoy en día, aunque de pronto pueden decir, pero pasa lo mismo. Claro, y pasa lo mismo, ¿por qué? Pues porque como nosotros no conocemos nuestra historia, pues que vamos a poder utilizarla como un mecanismo de memoria para que esto no nos vuelva a ocurrir, porque la misma historia que les estoy contando, ustedes pueden decir, uy, pero eso es lo que pasa en la actualidad y realmente lo que pasa. Cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, bueno, se arma pues el Bogotazo, ustedes saben, la gente pues totalmente indignada, Jorge Eliezer Gaitán, ustedes pueden ver los videos de Jorge Eliezer Gaitán, era un abogado, hijo de maestras, de una maestra, y pues tenía una gran particularidad, era que era un orador impresionante, llenaba las plazas, en ese tiempo la política no se hacía en plaza pública, sino pues muy de élite, ¿no? En los salones de la gente de clase política, porque el pueblo pues más o menos como pasa ahora, se le imponía por quién votar. Entonces, cuando lo matan, pues obviamente le echan la culpa al primero que estaba pasando por ahí, que es Arroa, ¿cierto? Y lo matan y ya entonces dicen, bueno, ya se acabó el problema. Y en realidad, pues, después de tanta violencia como en abril de 1948 se desata una violencia que va a caer a la parte rural. Eso, pues, realmente fue un hecho histórico bastante importante. Viene entonces lo que se llamó el Frente, no, ahí viene una toma, un golpe militar por parte del gobierno o del militar Rojas Pinilla. El golpe militar, ustedes se acordarán que se lo dan a Laureano Gómez, que era el papá de Álvaro Gómez. Y quien le da el golpe militar es el abuelo de los hermanos Moreno, ¿no? Samuel Moreno e Iván Moreno, recordarán ustedes pues quién eran estos personajes muy contemporáneos, pero pues que eh, salieron un poco mal de la alcaldía y del Congreso de la República, o del Consejo, no me acuerdo. Iván Moreno, creo que era congresista. Entonces todos, miren cómo todo es la misma política, ¿no? Las mismas familias, gobernantes, como si estuviéramos en una monarquía, pero sin reyes, pero sí con personas que nosotros mismos nombramos en el poder. La dictadura o la toma militar que no fue una dictadura, la toma militar de Rojas Pinilla, en donde pues realmente se lograron varias cosas en el territorio colombiano, como es por ejemplo el plebiscito que da el voto femenino, se fue en la toma militar de Gustavo Rojas Pinilla. Posteriormente, bueno, se termina la dictadura, ya también estaba yendo mal. Entonces, lo que se hace aquí en Colombia es el famoso Frente Militar, el Frente Nacional, perdón. Entonces, el Frente Nacional es que, pues como solo habían dos partidos políticos, para evitar el tema de la violencia, porque aquí la gente se mataba porque era liberal y conservador,
En ese tiempo, no sé si ustedes todavía pues con sus abuelitos o algo ustedes les pueden preguntar, en ese tiempo no era como hoy en día que usted vota pues le dan un certificado y todo eso, están diciendo que va a volverlo el delito, pero pues hasta no sé si, me parece que no es como anticonstitucional hoy en día. Pero en ese tiempo usted tenía el dedito, o sea, cuando usted votaba, tenía que sumergir el dedito en una tinta indeleble que no podía quitarse, pues por mucho tiempo, duraba como un mes. Y aparte tenía una cédula electoral, o sea, un documento más o menos grandecito, no era chiquito, sino era un grandecito, en donde aparecía su foto, su nombre, de quién es hijo, o sea, toda su identificación. Y allí lo que sucedía era que aparecía el partido. Entonces, pues era un grave error porque usted donde fuera, si alguien lo cogía, por ejemplo, un grupo de liberales y usted era conservador, pues problema había. Y al contrario, si eran conservadores y cogían uno liberal, pues problema había. Aquí hay pueblos enteros en donde son conservadores y pueblos enteros donde son liberales. Entonces, era obviamente el que no era de su partido, era todo un pues un enemigo. Entonces, por eso se decretó posteriormente el Frente Nacional como una salida como a ese problema. Y el Frente Nacional, pues lo que era turnarse el poder. 4 años los conservadores, 4 años los liberales, conservadores y liberales. Más o menos en este juego estuvimos hasta los años 70. Para los años 70 ya pues se nombra el primer gobierno elegido nuevamente pues por el pueblo y que fue el gobierno de López Michelsen. Fue como por los años 70 fue lo que empezó. Entonces se dijo, bueno, vamos a empezar otra vez como con las elecciones, todo este tipo de democracia. Pero entonces en Colombia surge un tema, pues, coletazo de muchas otras cosas que pasaban en el mundo. En el mundo se estaba terminando la guerra de Vietnam y muchos de esos excombatientes pues quedaron como sin hacer nada, ¿no? Sobre todo los gringos que están metidos en todos los conflictos del mundo. Entonces muchos de esos excombatientes pues que venían, digamos, ya totalmente consumidores de sustancias como es el opio, porque en Vietnam pues se da mucho el opio por la amapola y este tipo de cuestiones. Entonces muchos vienen aquí, hay libros que exponen todo esto, que es por ejemplo novelas clásicas como Perdido en el Amazonas, Mi alma se la deja al diablo, que tienen que leerla, en donde pues venían muchos gringos acá a cazar leopardos por aquí en el Amazonas, pues en ese tiempo tampoco era como esa hora que es más civilizado, sino que realmente era más selva. Entonces venían a hacer eso. Entonces ellos descubren una planta que para nosotros es una planta sagrada, para nuestras culturas indígenas, ¿cierto? Que es la marihuana. Inicialmente es la marihuana, la coca, nuestros indígenas mambean la coca, ¿cierto? Mambear, o sea, masticar la hoja de coca, ¿no? La pasta de coca, la hoja de la coca. Lo mismo marihuana, la marihuana hoy ya se reconoció que la marihuana tiene efectos medicinales muy buenos. Son plantas sagradas para nuestros ancestros, son plantas sagradas. Pero obviamente el gringo no la veía tan sagrada, ¿no? O sea, ellos, uy, ¿qué es esto? Esta marihuana, esta cocaína. Bueno, cocaína no, sino la planta, la coca. O sea, pone a los indígenas fuertes, pues, en las selvas y todo eso. Entonces, pues, claro, viene el ingenio gringo. Y es decir, bueno, entonces nos vamos a empezar a llevar estas matas. Entonces, al principio se hizo, luego ya el gobierno pues empezó a tener control, en Estados Unidos empezó a llenar esto recordarán ustedes el gran festival de Woodstock, ¿cierto? Toda la parte de los hippies, marihuana para aquí, marihuana para allá. Entonces, pues ya empezó a detectarse como un problema. Bueno, en ese tiempo dijeron que era un problema, porque ya hoy en día muchos de esos países que lo dijeron, ya hoy en día ya por ejemplo en Estados Unidos, ustedes saben que hay estados que ya está legalizada la marihuana, como aquí en Colombia, que la dosis personal ya también está un poco legalizada. Pero en ese tiempo pues se armó no se puede con esto. Y entonces empiezan a surgir los primeros cárteles. Entonces, el cártel de la marihuana. Entonces, ¿qué eran estos cárteles? Pues simplemente, pues personas que vivían de esto y lo que hacían era tratar de abrir rutas comerciales, ilegales obviamente, para poder sacar estos productos. De ahí pues está Carlos Leder, que Carlos Leder fue uno de los, yo creo que únicos
narcotraficantes que permanece todavía preso en los Estados Unidos. O sea, fue al que peor le fue. Él tiene cadena perpetua inclusive. Posteriormente se deja de tanto la marihuanita, hubo todo un tema en los años 70 con el tema de la marihuana, ¿no? Ya en los años, a finales de los 70 y 80, empiezan a surgir otros tipos de figuras, otro tipo de capos, que ya no comercializan tanto marihuana, sino la pasta de la coca. Entonces ya se procesaba en Colombia nuestra mática sagrada, que dejó de ser sagrada para convertirlos, les metían mucho químico y entonces sale la pasta de la coca. Y empiezan a surgir capos como los hermanos Rodríguez Gacha, los hermanos Rodríguez Orejuela, perdona, los hermanos Grajales en el Valle, Gacha aquí por el lado nuestro que es más central, y obviamente pues figuras como Pablo Escobar en la parte antioqueña. Esta parte de Pablo Escobar, bueno, ustedes saben, no sé si ustedes recuerdan, pues todo el gran problema que surgió con estos grupos o capos de narcotráfico, porque esto acabó, digamos, con una parte de esa Colombia que venía como tranquila, como que fue, y de pronto surgen estos capos fueron tan poderosos que inclusive hasta la guerrilla pasó como a un quinto plano, ¿no? O sea, ya nada era importante en la guerrilla, porque todo, cuando se prendía el televisor, todo eran los capos de la droga, los capos de la droga. Se mataban entre ellos, se armaron los escuadrones de sicarios, bueno, que no había en Colombia. Las bombas en Bogotá era llamada Bombotá, en Medellín era Metrallín, el sicario, pues a diestra y siniestra, se mataban ministros, directores de periódicos, ustedes recordarán que murió don Guillermo Caro, que era el director del Espectador en ese tiempo, los ministros, había un ministro de justicia que se llamaba el ministro Rodrigo Lara Bonilla, que él hizo toda una cruzada, pues era el ministro de justicia, contra precisamente Pablo Escobar, que fue congresista de nuestro país, ¿no? Él llegó al Congreso, era pues apoyaba el deporte, ustedes saben que la Atlético Nacional prácticamente es de Pablo Escobar. Entonces surge este tipo de capo dentro de las élites políticas del país. El ministro de Justicia en ese tiempo entonces lo empieza a atacar, y hasta que él destapa esto en una sesión del Congreso y dice, mire, usted es un narcotraficante, usted está de cosa. Y al ministro entonces Pablo Escobar digamos, lo ensucia con un cheque como de 500 mil pesos y lo ensucia, bueno, como siempre, la mala propaganda, el que quiere hacer daño lo hace. Y bueno, al final pues resulta muerto el ministro Rodrigo Lara, lo matan en un atentado, como matan procuradores, matan a todo el mundo aquí en Colombia. Era impresionante, no se pregunten a sus papás, a eso. Prendía uno el televisor y era, uy, hoy mataron a tal, mataron a tal, mataron a tal. Era solo muertos en Colombia. Eh, entonces surge un grupo. Bueno, ahí se da un tema y es el tema de la extradición de estos capos del narcotráfico. Entonces ellos vienen como, ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a entregar porque Estados Unidos es otra cosa, ya tenía la imagen de Leder. En cambio, en Colombia, pues aquí es todo más suavecito. En efecto, Pablo Escobar, ustedes recordarán que él se entrega aquí a las autoridades colombianas, lo mismo los Rodríguez, todos se hacen un pacto y se entregan. Pero pues en alguna oportunidad pues vino la DEA, vino el gobierno estadounidense pues a mirar cómo era que estaban aquí estos capos y pues cuando fueron a buscar a Pablo Escobar pues no estaba en la catedral que era la cárcel que él mismo había hecho en Medellín, entonces pues imagínense cómo quedamos nosotros, pues nada bien. El gobierno de Estados Unidos dijo no, a mí me los mandan, los van a extraditar, yo los quiero es allá, y pues se impone esa obligación al gobierno nacional, entonces viene todo el bloque de búsqueda, todo este tipo de cuestiones, y viene entonces una guerra frontal del narcotráfico con el gobierno nacional, porque sale esa frase que de pronto algunos de ustedes se acuerdan que decía, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Entonces viene la bomba del DAS, las bombas en todos los centros comerciales. Bueno, esto
se armó aquí el problema. Había también a nivel de justicia una llamada justicia sin rostro. Imagínense, viola absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales que puede tener un individuo, de que cuando sea juzgado a través de un juez que pueda ver, que le pueda dar una sentencia. Pero aquí no se podía con los jueces, porque juez que nombraran juez de narcotraficantes, pues juez que no solamente lo mataban a él, sino a la familia. Entonces, pues tocó poner justicia sin rostro, testigos sin rostro. Obviamente eso abrió el campo de la corrupción. Mejor dicho, el escenario era caótico. Yo pienso que los años 80 son para olvidar totalmente. Pero de ahí pues salió una gran luz, ¿cierto? Y fue precisamente que muchos estudiantes de derecho en ese tiempo, pues que estaban atravesando esas dificultades, ese hecho de no tener una constitución que realmente permitiera que la justicia, que el Congreso, que el Ejecutivo, pues tuvieran plenos poderes, sino que siempre estábamos en estos estados de sitio. Entonces un grupo de jóvenes estudiantes de derecho pues se reúnen, empiezan como a crear esas iniciativas. Entre hoy está inclusive Claudia López, ¿no? Claudia López, ella fue una de las que estuvo ahí en ese movimiento tan hermoso que fue el movimiento de la séptima papeleta. Antecito, esto fue como en el año 90, se había hecho una gran marcha en el Parque Simón Bolívar, y se hizo una marcha pues convocando a la gente que no más violencia, no más guerra, y eso fue multitudinario, o sea, una marcha impresionante, fue pues muy hermoso, porque la gente normal, digámoslo así, salió diciendo: ya no queremos más esto, o sea, no queremos ver más violencia, queremos otro tipo de país, y la gente salió. Entonces dio la casualidad de que habían unas elecciones. Entonces estaban esas elecciones del Congreso, esas que son tan altas, ¿no? Da Congreso, Asamblea, Consejo, todas esas legislativas que son altísimas, ¿no? O sea, que son muchas papeletas. Entonces los estudiantes propusieron meter una séptima papeleta. Entonces ellos dijeron: bueno, metamos otra papeleta pues para preguntarle al pueblo si a través de un referendo, si quieren cambiar la Constitución, si quieren irse a una Asamblea Nacional Constituyente y poner otras reglas de juego para nuestra sociedad. En efecto, no se puede hacer, porque ya ustedes saben que la registraduría tiene unos términos para hacer las papeletas, para hacer los tarjetones, para los candidatos. Eso todo es ordenado, eso no es así a lo loco. Entonces la registraduría dijo: no, pues yo no puedo, no se puede, en estas elecciones no se puede, porque ya está. Entonces ellos dijeron: no, pero pues algo tenemos que hacer, no podemos esperar otros 4 años, porque nos vamos a morir todos acá. Entonces lo que sucedió fue que los periódicos, más estos jóvenes, más casi toda la sociedad, pues dijo: no, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a publicar la papeleta en los periódicos. Entonces la gente que va a salir a votar, si quiere, compra el periódico, corta la papeleta y la introduce en las urnas. Entonces fue como una complicidad de todo el mundo, ¿no? Porque los jurados permiten, ustedes saben que los jurados no pueden permitir que nada se incorpore que no sea las papeletas oficiales. Sin embargo, creo que se hicieron otras urnas y la gente votó y votó y votó, y fue multitudinaria. Yo creo que fue uno de los grandes, en ese tiempo donde el abstencionismo era tan grande, fue la primera elección que como que todo el mundo salió a votar. En efecto, la gente, con los jurados de votación, contaron las papeletas y pues se dieron cuenta que fue apoteósico, llamémoslo así. O sea, fue mucha gente votando por el sí, queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces venía el problema, no era legal la papeleta. Se le introduce entonces una consulta a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que en ese tiempo no había Corte Constitucional, sino que era la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia hace un análisis y dice: sí, realmente vamos a aceptar la papeleta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el pueblo es el soberano. Sí, o sea, el pueblo es el que tiene que decidir qué quiere. Y si el pueblo votó y fue y lo hizo, es porque el pueblo se pronunció. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia histórica, permite que esa papeleta tenga el reconocimiento jurídico
y permite que se hagan las elecciones a lo que nosotros llamamos la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes recordarán que se instaló en pleno en el Congreso y el Congreso le tocó pasar a un congresito que ya se llamaba el Congresito, porque en el Congreso se estaba sesionando, era nuestra nueva carta político, nuestro nuevo pacto social, ese que en 1789 planteó Juan Jacobo Rousseau, ese lo vivimos nosotros aquí en Colombia, pero en el 1990 más o menos. Ellos se reunían, todo, imagínense uno, planean una carta constitucional que es tan importante y tan hermoso, ¿no? Es un papel divino. Finalmente, el 4 de julio de 1991 es proclamada nuestra Constitución, ¿cierto? Eh, Nuestra Constitución Política de Colombia, que es nuestra carta final, ¿no? O sea, ya reconocida hasta nuestros días. Una vez ya se implanta esta Constitución, pues obviamente se tienen otras herramientas jurídicas, otras formas, y fíjense que una vez que pasa esto, pues el narcotráfico cambió, ¿no? Muere Pablo Escobar, se pueden extraditar a los hermanos Rodríguez, bueno, absolutamente lo que faltaba era que nos pusiéramos de acuerdo para una ley. Es una constitución que hasta el sol de hoy se le conoce como la Constitución de Ángeles, porque es hermosa, la Constitución nuestra es bellísima, bellísima. Les voy a leer el preámbulo porque el preámbulo es como la presentación que tiene la Constitución, no solamente frente a nuestro gobierno, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces el preámbulo, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de contar, ¿no? Entonces dice, Constitución Política de Colombia, preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que promulga? Nuestra Constitución Política de Colombia. Fíjense en ese texto tan hermoso, ¿no? Pero fue precisamente el resultado de todo ese proceso que nosotros habíamos vivido. En Colombia, como les dije anteriormente, solo hemos tenido una guerra grande, ¿no? La guerra de los 2010. Pero nuestra particularidad es que siempre hemos vivido en la violencia. Es hasta el sol de hoy, porque tristemente, con todo y constitución hermosa, no hemos podido vivir en paz, ¿no? O sea, aquí vivir en paz es todavía una utopía, aunque lo hemos tenido como en las manos, pero se nos ha escapado. Entonces, esa es la Constitución de 1991. ¿Cómo surge esta Constitución en medio de tanto lodo, en medio de tanta violencia? Surge esta luz porque créanme que muchos de ustedes pues son personas muy jóvenes, pero aunque ustedes han tenido que vivir otra violencia, nosotros, digamos, la generación de nosotros, la violencia que tuvimos que vivir en los años 80 fue tremenda, que de pronto lo podrán decir los abuelos de ustedes, que son los que tuvieron que vivir la violencia grande, que fue lo de los años 40. Entonces han sido como unos momentos de violencia, de violencia, de violencia que vivimos, ¿no? Hoy estamos viviendo otro tipo de violencias, ¿no? Tenemos problemas de otros tipos, pero esa es nuestra historia. Tristemente, como yo les digo, esta historia que yo les acabé de contar la encuentran ustedes en todos los libros, la encuentran, no es algo que yo me inventé, no es mi historia, ¿cierto? Sin embargo, la pregunta es y la reflexión es, ¿cuántos de ustedes conocían esa historia? Pues muchos van a decir, oye, ¿cómo así esto pasa en Colombia? O sea, no, no, no. Y muchas veces, y muchos se van a quedar con lo que se diga aquí en clase y no indagan, no preguntan, no investigan. Y hay que hacerlo porque cuando el pueblo es ilustrado, cuando el pueblo conoce su historia, se une a la cultura, a la sociedad que realmente le tocó vivir esto, pues es cuando el pueblo puede hacer la catarsis, ¿cierto? Hacer la resiliencia y es poder seguir adelante, ¿cierto? A pesar de todo eso, seguir adelante, pero con un nuevo rumbo.
dejando atrás los odios, los pasados, todo eso, y no seguir con lo mismo, porque lo que ha sido el común denominador en Colombia es lo mismo, lo mismo. Entonces usted escucha al abuelo de los 1940 y pico y sigue diciendo lo mismo en el 2019. Entonces, pues es complicado. Hay que leer, hay que leer, hay que estudiar, solo por el hecho de ser ciudadanos colombianos. Por eso uno debería leer historia de Colombia. Inclusive la historia de Colombia creo que es una clase obligatoria, por lo menos en el bachillerato, y pues personalmente debería ser también obligatoria a nivel de universidades, porque los universitarios salen y no saben ni en dónde están. Algunos, no, no todos. Ojalá ustedes sean los más pilos en historia. Bueno, entonces, digamos que esta es la historia que les quería contar desde, fíjense que partimos del hombre primitivo hasta ahorita nuestra época contemporánea. Entonces, volvemos aquí al concepto de derecho, ¿no? El derecho, pues les decía yo que nosotros partimos al principio de la charla con la parte de la sociedad, ¿no? Entonces, cómo la sociedad pues va cambiando, y ustedes lo vieron en la historia, cómo va cambiando, ¿no? Para la sociedad es importante cómo reglamenta la forma en que dictamina sus normas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la convivencia social, cada sociedad pone sus propias normas. Hay normas sociales, normas religiosas, normas morales, ¿cierto? Y existen las normas que se llaman las normas de derecho, o sea, el derecho en sí. ¿Qué estudia el derecho? ¿Qué es el derecho dentro de una sociedad? Pues como yo les dije al principio, el derecho es prácticamente omnipresente. El derecho como ciencia, nuestra ciencia jurídica que estudia a las leyes, ¿cierto? ¿Por qué a las leyes? Porque a través de las leyes se interpone el orden justo para la sociedad, para vivir en una forma armónica y en paz, lo que leíamos en la Constitución, ¿cierto? Entonces es la ley el objeto de estudio del derecho. Por eso en Colombia casi todos los estados surgen a partir del tipo de derecho que tenemos. Yo les había contado en la historia anterior que la Constitución de 1886, debido a lo que pasó en la Revolución Francesa, somos en Colombia un estado de derecho. Es decir, para nosotros en Colombia las normas son básicas para poder vivir en sociedad. El acatamiento de la norma se hace indispensable. Entonces, sobre la norma reposa, ¿cierto? O la norma es la que, digamos que, soporta el tipo de sociedad en que vivimos, ¿no? Miren eso tan importante, ¿no? La norma soporta el tipo de sociedad en que vivimos. Pues viene la pregunta, ¿no? ¿En qué tipo de sociedades existen mayores normas, mucho más contenido, más producción de normas? ¿En las altamente desarrolladas o en las menos desarrolladas? Pues la respuesta es en las menos desarrolladas, en las más desarrolladas. Entre una sociedad sea más desarrollada, porque ¿dónde viene el desarrollo? ¿De dónde viene el desarrollo? De la educación y la cultura. Sí, o sea, usted no puede pensar en que usted va a desarrollarse económicamente si usted no tiene cultura o educación, ¿cierto? Está más que comprobado que el desarrollo económico de las naciones viene de la propiedad intelectual, o sea, de las invenciones, ¿cierto? De crear, de ser innovadores, de crear cosas nuevas. Pero eso también se logra cuando la gente, no solo con la educación formal, sino con conocer un arte, profesión, oficio, eso es la forma en que la persona se educa en algo o tiene un grado cultural alto. Entonces, digamos que los tres pilares de una buena sociedad a nivel de convivencia sería la educación, la cultura y obviamente la ley, ¿cierto? Entonces, si todos acatáramos y cumpliéramos eso. Fíjense cómo en países como en Finlandia, si de pronto se ubican con Finlandia, ya, ¿cierto? Finlandia es uno de los países, o es el país mejor educado del mundo, tiene la mejor educación. Pero pasa también que en Finlandia les tocó cerrar las cárceles. O sea, es totalmente acorde, ¿no? Si yo tengo una excelente educación, si mis ciudadanos todos son educados, pues yo para qué tengo cárceles. No tiene. Y fue así, técnicamente ellos dijeron, no, yo no puedo seguir teniendo cárceles abiertas cuando yo no hay nadie ahí, pues para qué. Entonces la cerraron.
igualito que en Colombia, es totalmente igual. Aquí nos toca, ahorita el presidente está diciendo que en dónde abrimos otra cárcel, porque ya no hay dónde meter más gente. ¿Qué, qué sentido más real a la realidad que tenemos nosotros en este país, ¿no? Poca educación, baja calidad en la educación. Obviamente las cárceles están rebotando, ¿no? Llenas, llenas, llenas. La gente hoy en día, pienso que hoy en día al menos muchos de los muchachos dicen, bueno, yo me voy del país y sí, realmente hay mucha salida del país, ¿no? De gente joven, que es preocupante, ¿no? O sea, dice uno, ¿en qué sociedad nos vamos a quedar nosotros? Porque digamos, según el censo último que hubo, la población predominante en Colombia es la de el adulto mayor, o sea, nos ganan los adultos mayores en todo. Y entonces uno dice, bueno, entonces miremos los jóvenes, pero cuando uno dice, la mayoría de jóvenes que uno conoce está por fuera del país, o sea, muchos dicen, ah, yo me voy de aquí, no, bueno, y entonces se van, entonces uno dice, bueno, entonces en un futuro cómo va a ser esto, ¿sí? Ahora hay otro tipo de sociedad actualmente. Muchos de ustedes piensan, no, yo para qué tengo hijos, para qué, y realmente para qué, o sea, con este mundo que les vamos a dejar, pues no hay nada. En economía no estamos bien, nada. Entonces, obviamente uno comprende mucho que muchos estén saliendo, uy, muchos, yo creo que, yo por lo menos los que conozco ya, creo que son muy pocos los que pues que conozco que están aquí en Colombia, ya la mayoría pues se ha ido. Entonces es preocupante porque vamos a seguir en la misma Colombia mientras duren estas generaciones, ¿cierto? O sea, va a ser la misma Colombia de aquí a 20, 30 años. O sea, sin desarrollo, que es lo que más nos preocupa, ¿no? El desarrollo es vital para la economía, para todo, porque sin desarrollo no hay nada. Entonces, en Colombia, bueno, estábamos hablando del derecho, ¿no? Este derecho que se basa en la ley y obviamente la ley soportada con la educación y la cultura, pues hacen que una sociedad pueda ser desarrollada. Cuando no tenemos ni buena educación, ni mucho menos cultura, pues las normas vienen a ser una superpoblación de normas, superproducción de normas, que al fin y al cabo, pues la gente, como no tiene ni educación ni cultura, pues no las va a acatar. ¿Qué es lo que pasa con nuestro Código Nacional de Policía? Código Nacional de Policía, cuando uno lo lee, uno dice, mierda, ¿qué tipo de sociedad somos? O sea, es vergonzoso leer el código policial. O sea, es un instrumento que tocó hacerlo porque si no, ¿cómo? O sea, no vamos a poder. Lamentablemente en los países como el nuestro, es a punta de multa que usted aprende. Entonces, imagínese en un país como Colombia tenerle que decir a un ciudadano que no se orine en los sitios públicos. O sea, ya partiendo de ese ejemplo, uno dice, cualquier cosa puede ocurrir en Colombia. O sea, decirle al ciudadano, oiga, no se orine a un puente, oiga, no se orine en tal lado. Entonces uno dice, piensa en el nivel cultural en donde estamos nosotros plantados, pues en cero, en cero. Y la educación, pues en cero. Entonces uno ve la gente que llega a poner música a todo volumen. Independientemente con el Código Nacional de Policía, se ha logrado que la gente se no autorregule, porque la autorregulación sería sin que existiera la norma, pero sí por lo menos que la gente diga miércoles, no voy a poner el volumen a todo, el radio a todo volumen, porque pronto me ponen una multa. Lamentablemente el colombiano piensa con el bolsillo, ¿no? Pin, pin, el bolsillo. El resto no piensa mucho. Entonces, ese es el tipo de sociedad que nosotros tenemos. Por último, nos vamos a referir para abrir la próxima clase, el tema de los principios, que sería lo que sigue después del preámbulo. Hay, ¿qué es? 11 principios, 10 principios que rigen pues lo que es la Constitución y el Estado colombiano, y lo vamos a ver punto por punto. Entonces, vamos hoy a mirar la parte histórica, cerrar la parte histórica con el concepto de Estado social de derecho, que también lo vamos a repasar en la primera clase, en la siguiente clase, pero digamos la parte histórica porque pues en la otra hay mucho contenido. Entonces, parte del Estado social de derecho, el Estado social de derecho surge después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si para los estados de derecho el momento histórico fue la Revolución Francesa, para el Estado social de derecho es la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, algunos se acuerdan quién se peleó con quién en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, uno de los principales, digamos, países involucrados en la Segunda Guerra Mundial fue Alemania. Alemania tenía un señor bajito,
¿cierto? Con un bigotico acá, que era Adolfo Hitler. Entonces Hitler lo que decía era, o el que fundó todo un movimiento, ¿cierto? Que se llamó el nacionalismo, o sea, los nazis. ¿Qué decía el nacionalismo? Pues prácticamente que los alemanes son una raza pura. Entonces, que todo lo que atente contra esa raza pura, pues tenía que ser exterminado. En ese momento, pues Hitler, que además tenía pues un pensamiento psicopático y aparte tenía una ira contra los judíos, como media Europa la tenía, o sea, no solamente Hitler, porque a los judíos pues nadie los quiere, no, o no los quería mucho, o no los quieren todavía, no sé. Eh, Hitler entonces hace toda una campaña de exterminio de los judíos y se da lo que se llamó el Holocausto Nazi. Yo creo que ustedes todos han visto la lista de Schindler, han visto, bueno, cualquier cantidad de películas que los pueden ilustrar en eso, o vean en documentales ahí en Netflix de ¿verdad? Entonces, como él tenía esa capacidad, porque no, el problema no era Hitler, el problema era que la gente era como hipnotizada siguiendo todas las boas que él decía, pero él pues obviamente las decía y pues si lo mantenían en el poder, pues bienvenido para él. Hitler entonces pues, se empeña en la destrucción de los judíos y hace todos estos campos de concentración, o sea, una forma inhumana de hacer la guerra. Hay que recordar que hasta ese momento en el mundo todas las guerras eran humanas. Es increíble pensarlo, ¿no? Pero por eso existe el derecho internacional humanitario, porque aunque en la guerra debe haber humanidad. Entonces, si ustedes se ven las películas más antecitas, las películas de las guerras en la época del Imperio Romano y si se ven 300 y todo ese tipo de este corazón valiente y todo ese tipo de cuestiones, en las guerras antiguas se tocaba una diana, ¿cierto? Y cuando empezaba la guerra y cuando el día, digamos, nos citábamos a las 8 de la mañana a pelear, pero a las 6 generalmente eran las 5 de la tarde, pum, tocaba una diana y se acababa el combate. Esto era chistoso, ¿no? O sea, uno diría, uy, uy. Y se acaba el combate y era un tiempo para recoger los muertos, para recoger los heridos y nos encontrábamos al otro día. Así eran las guerras antes. O sea que hasta en la guerra había humanidad. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo queda como, ¿qué pasó aquí? Porque aunque estaban peleando los estados, había un estado que se digamos, hizo una tarea en contra de una población que en ese momento está indefensa. Entonces que los llevan a unos campos de concentración, que todo eso, pero que la gente no estaba en una guerra, pero fueron exterminados. Entonces, claro, eso es una reflexión. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues Europa queda vuelta a una nada, ¿no? La Segunda Guerra Mundial termina más o menos en el 45 y Europa queda destruida. Viene el gran salvador, como siempre, que es Estados Unidos, que tenía pues toda su reserva ya de dinero, y les dice, listo, yo les presto plata, y ustedes pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, que hoy en día pues todo el mundo le dé plata al Fondo Monetario Internacional, que prácticamente es de Estados Unidos, y en realidad todo el mundo le dé plata a Estados Unidos. Hasta Europa, hasta hace poquito está como saliendo de su endeudamiento después de esos años y pues con todo lo que le ha tocado pedir perdón, porque a Alemania le tocó pedir perdón después por la Segunda Guerra Mundial, aunque no haya sido Hitler, pero fue Europa, a Alemania le tocó pedir perdón. Mm, En 1948, una vez ya que las grandes naciones empiezan como a recomponer, a volver a decir, bueno, vamos a sentarnos aquí a hablar, pues ellos se sientan a hablar y crean la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Con la ONU se firma el Tratado de Versalles, que es el que dice qué fue lo que pasó aquí, o sea, por qué Alemania pudo hacer esto, por qué, si habían estados de derecho. Entonces Alemania lo que dice es, pues nosotros lo hicimos porque en la constitución de nosotros, pues cuando se reformó, en el nacionalismo se dijo que nosotros éramos una raza pura y pues teníamos que acabar con lo que no era puro. Entonces, prácticamente, ¿qué sucedió allí? Pues que el derecho estaba digamos, ligado a los intereses del grupo que en ese momento estaba en el poder. Entonces fue cuando los estados dijeron, no, esto no puede volver a ocurrir. Por más ley que sea, la ley debe estar siempre con la finalidad de la protección y el servicio al ciudadano o a las personas o a la humanidad. O sea, no puede existir la norma por encima del humano, como antes, ¿sí? En el Estado de Derecho es el derecho y la sociedad, ¿cierto? No. En los estados sociales de derecho es el derecho y la sociedad, o sea, cambia de lugar la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es cuando dicen, no, 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 no. Toda la norma jurídica
tiene que ver es con la sociedad, el bienestar de la sociedad. Entonces, por eso los principios que vamos a analizar en la próxima clase, todo esto tiene que ver con esto. Entonces, en conclusión, cuando se les pregunte en cualquier examen o en la vida o cuando tengan una conversación con otra persona y les preguntan, ¿tú te acuerdas de dónde surge el Estado de Derecho? Ustedes dicen, sí, yo sé, surge en la Revolución Francesa, ¿cierto? Como contraposición al gobierno absolutista monárquico de Francia y pues obviamente cae la corona y se establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la herramienta que le sirve a todos los estados que después se acogen a la democracia a decir que su estado, su forma de estado es de estado de derecho, es decir, que aquel que predomina la ley para el reconocimiento de un orden justo, un gran contrato social. Rousseau, Montesquieu, ahí está. Pero cuando les pregunten, bueno, ¿y de dónde surgen los estados sociales de derecho? Entonces el estado social de derecho surge también con la Segunda Guerra Mundial. Al terminarse la Segunda Guerra Mundial, en la ONU se firma el Tratado de Versalles, en donde se establece la importancia de que los estados reconozcan al ser humano como punto central del orden justo. No es tanto el derecho, sino que para poder vivir dentro de ese orden justo, tenemos que reconocer que el fin del Estado apunta al bienestar de la sociedad. Bueno, entonces digamos que ese es el gran resumen a nivel de Estados de Derecho y Estado Social de Derecho. Entonces, ¿qué vimos en esta clase? Para, por último, ya cerrar y recapitular. Entonces, vimos el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho y la historia, pues, reducida y muy limitada con respecto al surgimiento de esta carta que vamos nosotros a empaparnos de lo que es ella, que es nuestra Constitución, bien amada Constitución Política de 1991. Bueno, entonces la invitación es para que en la próxima clase se conecten, 8:30 en punto. Esta vez iba a llegar un poquito más temprano, sino que es que hoy había realmente mucho tranco, entonces me cogió el tranco, pero en la próxima clase a las 8:30 nos veremos y comenzamos a nuestra clase del segundo tema, que serían los principios democráticos. Esta clase es la que les permitirá, ya el 9, estar presentando su parcial, esta que vimos hoy y la del próximo martes. Bueno, entonces, miércoles, perdón. Entonces, muchachos, los dejo, muchas gracias, espero que vean el video, espero que se ilustren. En cada momento ustedes pueden picar ahí donde dice momento 1, donde dice momento 1, momento 2, y ahí se les abre todo lo que son los insumos. Ahí hay videos, pues hay una cartilla espectacular que es la del DNP, ábranla, ahí está todo más o menos lo que se les explica, es muy linda, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces muchachos, muchas gracias, los dejo, que tengan un feliz fin de día y un feliz día, un resto de día y un feliz fin de semana. Bueno, entonces que estudien y que se porten bien juiciosos. Nos vemos.